Estimados amigos, es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Creo que no hay cosa más satisfactoria que poder uno conversar con su pueblo. Y aunque sea a la distancia, pero tener uno la posibilidad de hablar es importantísimo. Les quiero contar que he pasado casi una semana conversando y conversando con todo tipo de personas. La mayor parte de los que a mí me siguen son jóvenes, entre 17 y 45 años. Entonces yo encontraba como que había una gran efervescencia en el país por todo lo que se decía que estaba aconteciendo. Y empecé a preguntar y a preguntar qué es lo que cada uno estaba pensando. Y fui muy pronto determinando una constante. Todos, ya no hay que hacer más análisis de lo que en el país está pasando. Créanme que la gente está consciente y sabe exactamente quién es quién y lo que están haciendo con el país. Pero nadie sabe qué hacer para poder resolver ese problema. Algunos dicen, sería bueno una constituyente. ¿Y la constituyente qué resuelve? Cuando yo les pregunto, ¿y qué vamos a resolver con una constituyente si los diputados van a ser puestos por los mismos partidos políticos? Si nos van a imponer a los que se les da la gana, si va a venir el dinero cochino de los secuestradores del Estado y va a volver a caerse en lo mismo. Recordemos lo que pasó en el año 1993 con esa constituyente. Lo único que hicieron fue terminar de esquilmar al Estado a través de prohibirle a la banca nacional prestarle al gobierno, adjudicarse ellos esos créditos. Hoy ellos tienen el dinero del pueblo y además se lo prestan. Por el otro lado, muchos dicen, bueno, la reforma a los partidos políticos. ¿Y qué vamos a hacer con una reforma a los partidos políticos si el sistema está caducado, está quebrado? Otros dicen la reforma al sector judicial. ¿Qué reforma al sector judicial? Si el sector judicial no necesitaría reforma si se cumpliera la ley. Lo que pasa es que quienes ejercen la ley en el país, las leyes les valen. Ellos son ley para el mismo, por eso ustedes ven que al que ellos quieren lo capturan, al que no omiten una orden de captura, se la mandan a quitar, como acaba de pasar el día de hoy, y todo queda impune. Es decir, meter una orden de captura espuria es un delito, pero nadie le va a hacer nada a nadie. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para que cada quien haga lo que se le da la gana. Entonces, cuando la gente a mí me pregunta y me dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Yo me pongo a pensar, 1993, siendo yo presidente constitucional de la República, yo preguntaba, ¿y entonces qué hacemos? Y la respuesta sigue siendo la misma. Tenemos que cambiar el Estado, tenemos que cambiar la cultura. No puede ser que gente corrupta, sin moral, siga teniendo control de la economía del país. No puede ser que gente corrupta y sin moral siga manejando el poder judicial, siga manejando la política del país en general. Pero ¿cómo podemos hacer para cambiar esto? Nosotros, los guatemaltecos, hoy, todas las soluciones que se nos presentan nos parecen inviables y son inviables. Pero tenemos la espada aquí puesta sobre la nuca. ¿Y saben ustedes por qué? Porque en el fondo, en el corazón del hombre existe la esperanza de que la ley lo proteja, de que para eso todos participamos de un Estado que nos va a dar seguridades, que va a garantizar el bien común, que va a garantizar la vida de nuestros hijos, que va a garantizar nuestra familia, nuestra educación. Pero hoy eso se está acabando. La gente que ha agarrado el poder judicial para hacer un instrumento político de él o para tratar de gobernar a través de él, se ha cargado, se ha llevado
entre las patas la ilusión del pueblo, y no solo la ilusión, una necesidad tan grande que existe en el ser humano de saber que hay una norma, que una ley a la cual él se tiene que atener, pero que lo va a proteger. Pero lo que pasa es que las normas en nuestro país se acabaron. Es una cosa de política. Si una juez venal le dicen, como a esta señora Zecaida, le dicen haga esto, esta señora lo va a hacer. No importa, no importa. Y ella, ¿por qué? Porque ella tiene que conservar su puesto. Y así nosotros nos estamos enfrentando a miles de situaciones en las cuales yo no estoy diciendo si es correcto o no es correcto los fallos, es decir, pero lo que sí son inmorales, porque los fallos no tienen su fuente en el derecho ni en la ley, sino que los fallos tienen su fuente hoy en la Corte de Constitucionalidad, en el Poder Judicial, tienen su fuente en las instrucciones políticas, en las amenazas, en las coacciones, y eso desespera. Eso desespera porque deja al ser humano sin ese sentimiento de protección. Sabe que en sus derechos no están protegidos de ninguna forma. Por el otro lado, uno voltea a ver las instituciones del gobierno, y las instituciones del gobierno andan perdidas en una agenda que uno se pregunta, pero por Dios, ¿qué pasa? Si un individuo como Iván Velázquez es invitado a venir a Guatemala y el individuo se comporta en una forma incorrecta, hace declaraciones, por ejemplo, como decir que había que intervenir el Poder Judicial. Mire, por haber hecho eso, yo tengo 25 años de vivir en Guatemala, en Panamá, y por haber hecho eso, a mí me acusan de golpista, y por haber querido organizar eso hace 25 años, ellos a mí me persiguen, pero ellos sí lo pueden decir. A mí eso me extraña. A mí me dicen que soy un delincuente por el serranazo. Pero ellos sí pueden hablar con una gran tranquilidad sobre eso. ¿Por qué? Porque ejercen una autoridad abusiva. Yo estoy de acuerdo. Ni el Poder Judicial, ni el sistema político del país sirve para nada, hay que cambiarlo. Si yo volviera a ser presidente, lo primero que hacía era volármelo y tratar de poner gente proba, gente decente, para que ejerciera esas posibilidades. Yo fui el presidente del Consejo de Estado que diseñó el actual sistema político del país. Nos inventamos el Tribunal Supremo Electoral, pero 35 años después yo les tengo que decir, mis queridos hermanos, ya no sirve. Esa ley, no obstante que yo tuve que ver en cada punto y cada coma de ella, hay que agarrarla, tirarla a la basura y rehacer un sistema político diferente, un sistema político que responda a las necesidades de Guatemala del año 2018 y no a los problemas que nosotros mirábamos en el año 1983. Esa es la realidad. Pero no podemos seguir atascados en lo que estamos. Guatemala necesita un Estado de Derecho, pero no como el que los grupos en pugna quieren. Unos quieren una cosa, otros quieren otra, para seguir manipulando. Hoy vemos cómo se están manipulando la elección de el nuevo fiscal o la nueva fiscal. Entonces uno dice, ¿qué va a salir de ahí? Uno no sabe cuál va a ser la componenda que se va a llevar a cabo y finalmente cuál va a ser la decisión que se va a tomar. No estamos hablando de elegir o de designar un fiscal que llegue realmente a resolver los problemas que tenemos en la justicia del país, una presa horrible, un irrespeto a la ley, un irrespeto al debido proceso, una presunción permanente de culpabilidad, irrespeto a los derechos humanos. Todo eso, no estamos discutiendo cuál es la persona que en mejor forma puede garantizar esto, no. Están en una discusión de quién es la persona que le conviene al grupo A o al grupo B. Así no se hace una nación, no se puede hacer así una nación. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo que el desastre administrativo del Estado en todos sus niveles, ¿y quién está teniendo
que ver con la salud, con la educación del pueblo, no. Todos estamos en una agenda de corrupción, anticorrupción, y el pueblo ya no lo cree. Si sabe que todo el mundo está engañando a todo el mundo y cada quien está tras una agenda para impulsar un plan político, pero no un plan de restauración del Estado. Por ejemplo, ¿quién rinde cuentas en el país? Nadie rinde cuentas en el país. Cada quien es un señor feudal en la posición que tiene. Entonces no hay una democracia representativa. La democracia dice, hay que respetar la institucionalidad del país, hay que respetar el orden jurídico. Yo le preguntaba el otro día a una persona, ¿a qué orden jurídico te refieres? ¿A qué institucionalidad te refieres? Si en el país no hay institucionalidad, las únicas instituciones en el país son las mafias. Esas sí saben a dónde van, qué es lo que quieren, para dónde van, cómo presionan y cómo logran sus intereses. Pero realmente una institucionalidad que respalde el Estado de Derecho no existe. Todo lo contrario, es una institucionalidad copada, tomada por quienes tienen secuestrado al Estado. Nosotros hablamos de una posible reforma política. ¿Y quién plantea la reforma política como la que tiene que ser? No, que si las campañas, que si el costo de la campaña, esa no es la política, esa es electoral. La política es cómo los partidos políticos van a representar adecuadamente al pueblo, cómo los partidos políticos van a ser los interlocutores que tienen que ser entre los gobernantes y los gobernados. De eso nadie está hablando. ¿Quién está hablando de la reforma educativa en el país? ¿Quién está hablando de la reforma al sector salud? Hablemos en cosas más concretas. ¿Quién está hablando en el país de el resolver el problema de los hoyos en las carreteras? Nadie. Nadie está hablando de eso. ¿Por qué razón? Porque esas agendas no les interesan. ¿Cómo tenemos nosotros que regresar a construir un país? Regresar a hablar de eso. Regresar a interesarnos en eso. Regresar a darle una respuesta al pueblo de Guatemala en cada uno de esos problemas. Al emigrante que está mandando todos los días su dinero y que manda 8,000 millones de dólares. Más de 56,000 millones de quetzales. A él le tenemos que dar una respuesta. La mayordomía que el Estado está haciendo con ese dinero. Ese dinero no está llegando a Guatemala para construir un futuro, para inversión, para que el inmigrante tenga un ahorro. No, señores. Ese dinero está llegando a Guatemala ¿para qué? Para que se vaya al gasto y vaya a terminar a la bolsa de los mismos que siguen vendiendo los mismos productos de consumo. Nosotros tenemos, si queremos salir de esto, que entrar en un plan de reconciliación. Vaya, ya nos dijimos lo que se nos dio la gana. ¿No creen ustedes que sería como el momento de decir, bueno, al carajo con todo, vamos a escoger un fiscal, vamos a escoger magistrados, vamos a escoger gente que pueda liderar un diálogo nacional? Gente que pueda decir, bueno, señores, encontremos un camino para solventar esta situación y después peleémonos por el poder. Pero primero saquemos, como diría aquel, este buey de la barranca. No podemos arar con un buey atascado en el lomo. No podemos correr una carrera olímpica con un enfermo que está metido en un intensivo de un hospital. Por favor, pensemos. Necesitamos entendernos, necesitamos reconciliarnos. Alguien me decía, todo es una farsa, porque incluso, me dice, los que están presos en el Mariscal Zavala, los que están presos en el sistema, están como en un campo, en un resort, ahí se tienen que hablar unos con otros, aunque sean enemigos, y están tranquilos, platican.
dígase lo que se diga. Señores, Guatemala entero tendría que sentarnos a platicar, a encontrar soluciones, a reconciliarnos. Miremos cómo el Estado va a recuperar lo que ha perdido. Miremos cómo le vamos a dar respuesta a los problemas de cada uno de los guatemaltecos. En eso deberíamos de estar. Y esa reconciliación es fácil, es básica. Y por el otro lado, la refundación del Estado. Señores, entendamos, no podemos poner parches. Es un tubo de bicicleta que está podrido. Un parche tapará un hoyo, pero en los otros 1000 hoyos que hay, ¿cómo se van a tapar? Es necesario un acuerdo nacional para cambiar de tajo lo que en el país está pasando. No se valen los parches, necesitamos un cambio sustantivo. Hoy veo que ya mucha gente está hablando de la refundación, que bueno, yo les pido un favor, lean el libro que acabo de publicar sobre la refundación del Estado. Lo hice esquemático, lo hice sencillo, lo hice cortito. ¿Para qué? Para que cualquiera pueda entender lo que significa la refundación y que no solo se hable de la refundación. Esas son ideas que yo estoy aportando. Agarremos esas ideas como una base y en base a esas ideas enriquezcámosla con toda la experiencia de todos los angelitos y los corruptos. Pero encontremos una salida a la problemática del país. Créanme sinceramente que un esfuerzo de esta naturaleza hoy más que nunca es necesario. Por Dios, hoy más que nunca es necesario. ¿Por qué? Porque lo que yo percibo en mi gente es desesperación, es angustia, es desgano, es lo que se llama hastío. Ya están hasteados de esta agenda de persecuciones, de esta agenda de incriminaciones, de esta agenda que no ha resuelto la problemática del país. Decía el señor embajador de los Estados Unidos que él quería ayudar a la gobernanza. Bueno, muy loable su posición, pero ¿cómo se puede ayudar a la gobernanza en este desmadre donde no hay ley, no hay autoridad, no hay instituciones, no hay respeto? Guatemaltecos debemos hacer un paro, un hasta aquí y arrancar de nuevo, con una nueva perspectiva, con una nueva cultura, con un nuevo afán de entendernos, de resolver los problemas y de cambiar este sistema arcaico que nos ha llevado a la pobreza y que nos puede llevar, óiganlo bien, a un enfrentamiento sin precedentes. Parémosla, entendámonos, Guatemala se lo merece. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos dé la ruta para poderlo lograr. Muchas gracias.